Buenas noches. Hoy les proponemos compartir un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y periodista Jorge Elbaum. Un encuentro para hablar de la lógica neoliberal, la realidad y los relatos, el rol de los medios de comunicación, la política exterior de la Argentina y también una importante experiencia de responsabilidad social y creación de redes con el foco en la inclusión. Bienvenidos a un nuevo programa de 40 minutos. Nuestro invitado es una personalidad muy particular porque es una persona que aparte es docente, ha ejercido la función pública, él asimismo se llama militante desde muy joven, es una persona que últimamente está teniendo muchísima presencia en los medios porque nos está ayudando a pensar, nos está ayudando a reflexionar sobre la realidad. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Elbaum. Jorge, bienvenido a nuestro programa 40 Minutos. Pero antes de entrar en este diálogo que tiene que ver con esto de la responsabilidad social en la información, quiero que nos cuentes tu trayectoria por la responsabilidad social concretamente, la creación de Red en su momento y desde cuándo. Primero, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empiezo por ahí. En el área de la Universidad de Itela hace más o menos 4 años con un grupo de investigadores, por un lado, y también de personas que estaban articuladas en empresas argentinas, se construyó red de empresas por la diversidad, con el objetivo básicamente de integrar a distintos colectivos y la preocupación que tenemos que tanto en el Estado como en las empresas privadas exista un espacio para la inclusión de aquellos actores, sujetos, individuos sociales que están muchas veces discriminados y que es muy difícil ver, digamos, muchas veces la sociedad en general y las empresas en particular son muy reacias, por ejemplo, a tomar un musulmán, a tomar una chica travesti, a poder incorporar se busca invisibilizarlos más, claro, que ponerlos en valor o evaluar su talento. Sí, exactamente. ¿No? En realidad hay un desprecio profundamente, o sectores populares. Sí. Recuerdo, sin dar nombres, digo, la dificultad que tenían una gran empresa en Argentina para tomar profesionales que no fuesen de universidades privadas. Bueno, hoy lo estamos viendo incluso dolorosamente, creo yo, en el Estado, ¿no? Hay como un... Lo estamos viendo con la nueva normativa del Ministerio de Educación. Efectivamente. Que es muy peligroso. Es muy peligrosa y que de alguna manera lo que pretende, básicamente, es, paradójicamente, poner en valor el marketing o el mercado de las universidades y la educación privada, que como todos sabemos en Argentina, más allá de que existe desde el año 58, etcétera, etcétera, en la universidad, me refiero en el nivel superior universitario, tiene mucho menos nivel que la universidad pública, ¿no? Y bueno, sin embargo, se privilegia a partir de estos cambios en una forma de irresponsabilidad, creo yo, social, bueno, la reducción de las titulaciones, de los títulos de grado, con el objetivo básicamente de hacer negocios con los posgrados. Ese es el objetivo de fondo. Pero volviendo a Red, ha sido una experiencia y continúa, que es muy importante. Majo Zucarrat es la directora ejecutiva de la Red en Ditela y que trabaja y que seguimos trabajando básicamente dando capacitación, haciendo jornadas de sensibilización. La última ha sido el 8 de marzo, vinculado al 8 de marzo de este año, donde se ha hecho un evento muy importante con gente de distintos países sobre la temática de género, que es clave, sigue siendo muy importante, más allá de que estamos viviendo una situación, yo creo, muy positiva, donde el tema de género y el tema mujer empieza... Sí, se explicitó, se empezó a poner en valor. Se puso en valor y tenemos que agradecer a la militancia feminista de tantos años. Sí, a las Ni Una Menos, sobre todo, ¿no? Porque de golpe fueron las que más movilizaron. Sí, efectivamente. Un colectivo de gente muy, muy joven que empezó a empujar, visibilizar el tema género en todos sus aspectos, Sí, ¿no? Efectivamente. Tengo el orgullo de que mi hija, hoy de 18 años, sea una de esas militantes que andan con el pañuelo verde hoy en la lucha
por el tema del aborto, de legalizarlo, no con el objetivo básicamente, porque hay un tema de discusión muy interesante. Mi perspectiva tiene que ver básicamente con la igualdad, porque los que realmente pagan el problema del aborto son las más pobres, ¿no es cierto? Obviamente que el objetivo nunca es que haya aborto, sino básicamente para aquellas situaciones en las que sucede que existan espacios públicos, sanitarios, adecuados, y no que los más pobres o las más pobres mueran en situaciones terribles producto de... Sí, el tema de la decisión individual, de la opción individual de hacerlo. Sí, educar para que no haya aborto. Claro, educar para que del marco exactamente. De contención desde salud pública para que... Sí, el tema es la salud pública. Claro, yo creo que nadie quiere una sociedad en donde ninguna niña o mujer aborte, y tiene que haber mucha más educación sexual, tiene que haber la posibilidad de que no se llegue a ese momento, pero en el caso hipotético cuando se llegue tiene que haber igualdad de posibilidades. ¿Y Red en ese sentido está haciendo participación, docencia, capacitación, está asesoramiento en distintos ámbitos? Sí, en distintos ámbitos, en jornadas abiertas y también en trabajo al interior de empresas. Bien. Cosa que me parece muy importante trabajar en el ámbito público y en el privado sobre... yo creo que el ámbito público, gracias sobre todo a los 12 años de gobiernos populares, ha sido mucho más sensible a la inclusión. Los ámbitos privados están un poco relegados, entonces creo que es importante que las empresas tomen conciencia de la inclusión social de los sectores populares, de la inclusión de la diversidad sexual, de la inclusión de la diversidad confesional. Y en esto del trabajo, por ejemplo, en Red, o tu compromiso con la responsabilidad social desde ese lugar, o tu involucramiento en potenciar la diversidad por sobre las diferencias, en empezar a romper la barrera del prejuicio para que el talento se potencie y demás, ¿vos cómo estás viendo este planteo sociológico de la grieta? Porque, a ver, yo lo miro desde un lado de la historia, no hay una grieta actual, la grieta siempre existió. Yo tengo una amiga historiadora que dice desde 1810, yo no me voy tan lejos y me vengo a Pavón. Y digo, bueno, ahí los caudillos se fueron a un costado, Urquiza dijo, voy a arreglar con Mitre porque de paso vendo carne para la guerra de Paraguay. A ver, pero la grieta no es un tema actual. Mira, yo creo que en principio no existe sociedad en el mundo que no tenga diferencias. Primero, lo primero que hay que hacer es asumir la existencia de las diferencias y no tenerle miedo. Si no hay diferencias, si no hay disputas, si no hay debate, no hay humanidad. Digamos. Y efectivamente yo coincido más con tu amiga historiadora. La grieta está entre Moreno y Saavedra, y estaba antes también, por supuesto, entre Tupac Amaru y los españoles, digamos. Existen en todas las sociedades grandes diferencias que constituyen de alguna manera una nacionalidad. En nuestro caso, efectivamente de 1810, luego entre Lavalle y Dorrego, y ganó Lavalle, etcétera, etcétera, y por supuesto en Pavón, y llevando la Revolución del Parque. Sí, los unitarios federales. Los unitarios federales, es decir, hay diferencias, y sobre todo, ya que nombrás unitarios federales, creo que ahí se constituye entre una lógica que hoy está en disputa en la Argentina, que es un modelo que yo llamo el proyecto nacional, que viene desde Moreno, y que tiene que ver con la inclusión, la diversidad, proteger a... Y ahí me das la razón a mí con Pavón. Por supuesto, no, porque Pavón es la expresión más acabada de esa llamémosle grieta, porque es una palabra nueva, la grieta es una palabra nueva, de esa diferencia, de esa disputa, de ese enfrentamiento. Sí, de ese qué país queremos. De ese dos modelos de país. ¿Qué país queremos? Y hoy, en la Argentina, lamentablemente, para mi gusto, es pública mi opinión, etcétera, etcétera, hemos vuelto, si se quiere, a un modelo mitrista donde no se protege la industria nacional, no se protege a los trabajadores argentinos, no se protege la hermosa y maravillosa creatividad que tiene este pueblo diverso, sino que se lo entrega a una apertura indiscriminada, digamos, no quiero hablar de números para no confundir, pero nunca en los últimos 80 años hemos tenido un déficit, hemos importado tanto con respecto a lo que hemos exportado. Es decir, la destrucción del tejido productivo en la Argentina también es parte de una irresponsabilidad social, en este caso del Estado, que atraviesa las empresas.
Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Francisco Oliveira y Eduardo de la Serna, una vida dedicada a ayudar al otro. Desde sus roles como pastores, se juegan por quienes más lo necesitan y hacen oír su voz. Con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, En esta oscura hora de la patria, una transcripción de la carta abierta del grupo de curas en Opción por los Pobres. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista sociólogo Jorge Elbaum. Ahora sobre la realidad y los relatos, el rol de los medios de comunicación y el alienamiento de la Argentina en el plano internacional. Y Jorge, y en el medio de lo que vos decís, de este razonamiento de confronte entre la realidad y el discurso, hay también toda una construcción, si se quiere, semántica, vinculada a llamar distinto a las cosas, porque ellos llaman conflicto de interés a algo que es claramente un acto hasta de delincuencia, si se quiere. Lo es. De corrupción política. O sea, alguien que está de los dos lados del mostrador y si hubiera un tercero estaría de un tercero también, no es conflicto de interés, tenés que apartarte. No podemos cambiarle el nombre a las cosas. En términos más sociológicos, siempre hay construcción de la realidad. Nunca, o sea, la realidad no se expresa por sí misma, siempre hay un relato de la realidad. Esto hay que asumirlo. No existe una realidad sin relato. Todos relatamos, todos interpretamos la realidad. Ahora, hay relatos más acordes empíricamente a lo que sucede y hay otros que son delirantes. Bueno, yo no puedo decir que van a venir inversiones, que están viniendo, que hay brotes verdes y mentir descaradamente. Eso es un relato ficticio. Eso es narrativa literaria. Ahora, hay narrativas políticas donde hay discusiones, debates, se puede interpretar mejor, se puede interpretar peor, etc. Y hay un nexo entre las narrativas que tiene que ver en nuestra sociedad con el periodismo. Digamos, el periodismo actual en la Argentina, que es un periodismo que viene en decadencia, creo yo, desde hace mucho tiempo, es un periodismo muy vinculado al show, digamos, a impactar, no a la investigación rigurosa, no a la comparación, sino a tratar de buscar primicias de cualquier cosa y mentir descaradamente. Y también hay un tema que lo decía antes, creo, Lali, me parece, una búsqueda por asociar la política al mundo de las vedettes, para decirlo fácil, ¿no? Es decir, y el mundo de las vedettes, o el mundo del teatro y revista, etcétera, etcétera, no me parece de ninguna manera, no estoy haciendo una jerarquía, digo que son distintos y no pueden ser tratados con los mismos periodistas ni con las mismas lógicas. Hay, lo que yo decía en un artículo recientemente, hay un ninismo, que es una categoría que elabora un semiólogo maravilloso francés, que es Roland Barthes, que dice, bueno, los periodistas tienden a hacer ninismo, ni esto ni aquello, son todo lo mismo, no importa si alguien está con un proyecto nacional donde quiere pleno empleo y otro genera un proyecto de destrucción del tejido productivo, es todo lo mismo, es todo lo mismo, todo lo mismo, y en realidad que esos hoy un relato de aquellos que están abandonando el barco, viendo que esto evidentemente se está hundiendo en el marco de un proyecto inviable, un proyecto económico inviable, so pena de tener la mitad de la población, porque en este proyecto político sobra el 50% de la sociedad argentina. Entonces, como no cierra, muchos periodistas como La Nata, como Majul, como hay un montón, digamos, la verdad que todos los que le hicieron la corte simbólica de construir cortinas de humo o de volver a la vida a Nisman cada 4 meses, etcétera, etcétera, hoy tratan de abandonar el barco desesperado porque no quieren hundirse con él. Entonces dice, bueno, es lo mismo lo anterior, lo mismo que esto. No es todo lo mismo. Errores hay siempre. No existe la posibilidad de que no haya un gobierno sin errores. Y cualquier gobierno que venga va a tener errores. El tema no es
básicamente el dato del error, sino el proyecto político y la orientación hacia el cual están destinados. Nosotros tenemos que aprender como ciudadanos a mirar proyectos de sociedad. Después, en cada proyecto de sociedad, en el mejor, que incluya, que busque que no haya desempleo, que busque producción nacional, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, también va a haber errores y también va a haber corrupción. Es imposible que no haya corrupción. Es lo mismo que decir que es imposible que en la sociedad no haya delito. No, va a haber. El problema no es eso. Y el tema central es cuál es la orientación política a la cual uno se orienta. Después trataremos de vencer, por supuesto, en el marco de una ética pública, de una responsabilidad social del Estado y privada, de que haya el menor porcentaje posible de corrupción, de delito. En las empresas privadas, esto lo saben todos los que hemos trabajado en el mundo privado, está lleno de delitos, muchachos. Gerente de compra que arregla permanentemente, no hay gerente de compra que no arregle permanentemente, lo saben todo el mundo, nadie lo dice. Es decir, no existe el no delito, lo que existe son empresas o estados que tienen mayor capacidad, en todo caso, para controlar. Mecanismos más instalados. Más rigurosos. Y si no lo, si no lo pudieron prever o no lo pudieron evitar, lo corrigen sin ruido. Exactamente. También eso es algo que... Pero a mí lo que me preocupa, y sobre lo todo... van decantando. Lo del periodismo me preocupa, sí. porque son los constructores del relato, muchas veces, es que no se ponga el eje en los proyectos de nación. Claro, y sobre todo también esto que vos decís muy acertadamente, que toda acción política tiene un relato. Cuando el relato se acerca más a la realidad, porque lo que pasó mucho durante los 12 años de gestión del modelo social nacional que vivimos fue que las inauguraciones de las obras públicas, la infraestructura, lo que efectivamente queda físicamente, que ocupa un lugar en el espacio, nunca tuvo protagonismo en los medios de comunicación. Y a esas obras son las que este gobierno y estos medios hoy buscan nuevamente invisibilizar. Porque para invisibilizarlas van a tener que implosionarlas, van a tener que destruirlas. Porque si Atucha 3 y 4 no se hace, 1 y 2 no sirve. Porque desprecian lo nacional, no valoran lo nuestro, no tienen cariño y ternura hacia lo que esta sociedad ha construido durante 2 siglos. Están mirando permanentemente hacia Europa y no saben que los europeos, los norteamericanos, quieren a lo suyo y lo construyen y lo defienden, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lamentablemente tenemos una élite construida, mirada hacia el puerto desde 1810, que en realidad vive de espalda a la Argentina profunda. Claro. Y bueno, desprecia, son los mismos sujetos que veía hoy con inmenso dolor que se comen el cuerpo de Cristo con en una torta, etcétera, etcétera, que no juran por la patria, que no saben hacer la señal de la cruz, claro, última, exactamente. si se dicen católicos. No, por supuesto, podrían tranquilamente no hacerla. Yo que soy judío te puedo asegurar que sé persignarme mejor que el señor presidente. Y sin duda, tengo un gran amigo a quien amo profundamente, que es un sacerdote, Eduardo de la Serna, en cura en opción por los pobres. Que nos está ayudando a reflexionar mucho también. Que es un tipo maravilloso, que bueno, el otro día en una humorada le decía, yo que soy judío sé persignarme y esta gente no lo sabe. Bueno, pero eso no es solamente un saber, es un desprecio. Claro. Es un desprecio. Todo es descalificado. Es descalificado. Eso no es importante. Eso no es importante. Lo que me junta con los otros, lo que me pone en comunidad con los otros, sea una confusión, una religión, una trascendencia, un vínculo con el amor, es una cosa que es despreciable. Porque en realidad lo único que les interesa es el dinero. No tienen amor por sus ciudadanos, porque si tuviesen amor por sus ciudadanos, por el vínculo de lo que implica la palabra patria, estarían preocupados porque alguien se queda sin trabajo, estarían preocupados por desarrollar la infraestructura del país, estarían preocupados con articularse con América Latina y están destruyendo todos los vínculos con América Latina para asociarse ¿con quién? Sí. Con Estados Unidos, mercantilista y que protege cada vez más su industria, con Israel, que tiene una lógica armamentista, bélica. Y que son sociedades, desde el punto de vista económico, intervencionistas y regulatorias. Brutalmente. Proteccionistas. Brutalmente. Claro. Y que, en el caso específicamente de Israel, lo digo como judío y como llamamiento argentino judío, ha votado permanentemente en contra de Argentina en relación a las Malvinas.
digamos, los tres países que el tema central de nuestra política exterior es las Malvinas, bueno, los tres países que votan en contra de la Argentina en los foros internacionales desde la guerra de las Malvinas, ¿saben quiénes son? Son el Reino Unido, Israel y Estados Unidos. Son los mejores países con los que tenemos relaciones a partir de este gobierno. ¿Cómo estás viendo vos el riesgo como país que tenemos de este convenio que se firmó con Gran Bretaña para el control de la pesca en el Atlántico Sur o del Golfo San Jorge para abajo, y esto de la presencia humanitaria de Estados Unidos en la zona de Vaca Muerta? Bueno, empiezo por lo segundo. Lo de Vaca Muerta es un escándalo, está en el mismo nivel de la destrucción del tejido productivo de la Argentina, porque permitir que venga la agencia de ayuda social del Pentágono, llamada UNSAID, cualquiera puede consultar en internet, en la página del Pentágono, que tienen una sección de ayuda social o humanitaria en un lugar que Vaca Muerta no tiene ningún problema, no hay problemas sociales, etcétera, etcétera, sino que es la manera que tiene el actual gobierno de Macri para autorizar la presencia. Sí, es una penetración. Es una penetración militar. Y esto tiene que ver efectivamente con tu pregunta de fondo. Argentina, igual que toda América Latina, tiene presencia de bases norteamericanas alrededor del Amazonas, etcétera, etcétera, y están pendientes de nuestros recursos naturales porque tienen perspectivas estratégicas de 30, 40, 50 años y saben que el país más rico, esa zona más rica en el mundo en términos de biodiversidad y de recursos estratégicos, una de las zonas más importantes es América Latina, y por eso tienen tantas presencias y bases militares. Hay en Paraguay, hay en Colombia, hay en Perú. Enhorabuena que en su momento Evo Morales los echó de Bolivia, etcétera, etcétera, y ahora tienen una base militar en Vaca Muerta. Y me parece que es parte también de un fenómeno de desprotección y de desvalorización de lo nuestro. La entrega, tanto en Vaca Muerta, la presencia militar norteamericana, como a estos tratados con el Reino Unido de Gran Bretaña, que lo único que debiera hacer es sentarse en los foros internacionales para negociar la entrega de lo que corresponde a nuestra soberanía. Creo que digamos, todas las historias de los conservadores y las derechas en los 200 años de historia argentina fue entregar el poder a los imperios, en el siglo XIX a Gran Bretaña, en el siglo XX a Estados Unidos, y están haciendo lo mismo que hizo la dictadura militar, lo que hizo Menem, etcétera, etcétera, teniendo relaciones carnales con aquellos que de alguna manera vienen a usufructuar de nuestras riquezas. ¿Cuál es el riesgo que estás viendo latente en este poco tiempo que queda ya de terminar su mandato del presidente Macri? La situación económica está en un nivel terrible, y pueden generarse, como sucedió en la época de la Rúa, situaciones de estallido social. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? Lo que estamos viendo, con que a pesar de los 4 años, incluso en el caso que termine, no va a haber podido destruir lo que se hicieron en los 12 años. Ayer hablábamos en una reunión de comunicadores populares y la ley de medios, a pesar de que han logrado paralizar muchas cosas, hoy las 400 radios que existen en el país todavía continúan gracias a la ley. Entonces, a pesar de la destrucción que un proyecto político neoliberal como el actual está generando, yo veo con optimismo que están en los sectores populares, sobre todo, y en muchos referentes, las ganas de volver a reconstruir lo que históricamente cada tanto vienen a destruir los modelos antinacionales y al servicio de los intereses mucho más externos que locales. Me queda agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, porque también nos diste una clase de responsabilidad social en esto de contar la realidad y esto de dar esperanzas en cuanto a que hay diversidad de voces en nuestro país, que hay forma de escuchar, hay forma de enriquecerse con eso, hay forma de interiorizarse de lo que realmente pasó en estos 12 años, de lo que culturalmente somos como país, de que este es un momento de la historia, un triste momento, y esperemos que así se recuerde, ¿no? Sí, con mucho patriotismo estoy convencido que vamos a recuperar lo que tanto queremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias. Gracias a ustedes.
Así llegamos al final de este programa de diálogo que esperemos que hayan disfrutado y como siempre los esperamos la semana que viene con otros 40 minutos. Gracias por habernos acompañado.